Tenemos 1,6 millones de extranjeros en Chile. Es la realidad, ese es el censo, lo que arrojó el censo 2024. Se entregó esta información durante esta jornada en lo que es la capital, a través del INE, y lo vamos a comentar, a desmenuzar con Ricardo Al, periodista y también analista político. Estas cosas se veían venir, pero hay ciudades como la capital de nuestro país, Santiago, donde el 40% de la población es extranjera. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Bueno, no necesariamente, más aún en un país como el nuestro, con baja natalidad, donde el país destaca a nivel internacional por su baja natalidad, contar con 1,6 millones de migrantes es absolutamente una mala noticia. O sea, y eso es lo difícil de analizar el fenómeno, porque vivimos en tiempos donde todo nos gusta verlo en blanco y negro. Entonces uno puede decir hay 1,6 millones de problemas, y la verdad es que no es así, porque la mayor parte de esas personas están integradas al mundo del trabajo. Ahora, como la migración efectivamente no ha sido ordenada ni regular, que son los conceptos que se utilizan cada vez que se habla de este fenómeno, ocurren cosas como la que muy bien describes tú, que hay territorios específicos donde se produce un desbalance gigantesco, que es en Santiago, que es un imán tanto para los habitantes del país que se van a Santiago, como para los migrantes que entran en cualquiera de las condiciones y que se terminan finalmente radicando allá. Y nosotros hoy día tenemos el problema de una migración desordenada desde hace ya bastante tiempo, por factores externos, pero también por una serie de factores internos. A ver, ¿qué es lo que dice el censo? Dice que el INE mostró que la población censada el año pasado, que alcanzó los 18.420.432 personas, 1.608.000 corresponden a migrantes internacionales, es decir, el 8,7%. Un 51% son mujeres. Esto casi duplicó la población de migrantes internacionales del censo 2017, 4,4, y superó ampliamente la de los censos 2002, 1,3, y 1992, 0,8. Es decir, el país tenía en el año 1992 0,8 migrantes en el país viviendo. Esa cifra es hoy 8,7%. Esa ha sido la evolución. Ahora, esto también tiene que ver con una política instaurada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, también el tema venezolano, donde se instó, ¿cierto?, a los ciudadanos por parte del expresidente Sebastián Piñera a venir al país, pero después vino un caos total, una desorganización. El Estado no pudo poner freno, coto, ¿cierto?, a estas oleadas de migrantes irregulares. Ahora, la pregunta que uno también se puede hacer, Ricardo, es la siguiente. Este 1.600.000 personas que son migrantes, ¿es un número aceptable para un país como Chile o es mucho? Claro, yo creo que por la velocidad como se ha dado el fenómeno, el hecho de pasar del 4% al 8% en un lapso tan corto, genera las distorsiones de todo tipo que estamos viendo. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que se produce esto? El país ha tenido, desde iniciado este siglo, un debate entre quienes ven, por un tema de carácter ideológico y respetable también, la migración como un derecho, el libre tránsito de las personas, que ve los estados-nación como abstracciones y que no hay razones para limitar el flujo de las personas. Los organismos internacionales, ¿por qué promueven la migración? Existen teorías de la conspiración al respecto, y la verdad es que es por un tema muy simple. Si los países desarrollados no establecen incentivos para que
la migración se mueva hacia otros países, terminarían acaparando la totalidad de la migración. Es un problema global. Ahora, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es que hay países que están muy mal. Nosotros tenemos en Latinoamérica un país que se llama Venezuela, que es un país grande, que fue rico, que tenía 30 millones de habitantes y del cual en un lapso corto de tiempo salen 6 millones de personas. Entonces, siempre hay que ordenar los problemas como corresponde. Si Venezuela no tuviera el régimen que tiene, Chile probablemente no tendría el problema que tiene hoy de tener que recibir una gran cantidad de venezolanos carenciados. El año 2010, lo que hace el primer gobierno de Sebastián Piñera es tratar de impulsar una ley de extranjería. La que tenía el país era de 1975 y tenía un enfoque en gente que salía del país. La gente no venía a Chile, la gente salía del país. Ese era el enfoque de la ley del 75 y por eso no prevía una serie de situaciones que se estaban dando en la medida que Chile se había desarrollado y se había transformado en un país interesante para venir. Habíamos tenido oleadas ya de peruanos, habíamos tenido oleadas de colombianos, pero que se habían integrado de una manera más armónica y ordenada al país. El año 2010 se preveía que lo que podía pasar. El gobierno de la época presenta un proyecto y ese proyecto no avanza porque la oposición de la época quería una migración, quería que este concepto de migración como un derecho estuviera expresado de mejor manera. Y entre otras cosas, lo que eso genera es que el debate acerca de si es delito o falta, hay una diferencia entre el delito o falta, ingresar ilegalmente a Chile, no hubiera consenso y finalmente se discutiera largos años y recién el año 2021 hubo consenso sobre la ley de extranjería, pero la migración irregular, que es el principal problema, no quedó establecida como delito. Entonces, ¿cómo expulsas a alguien si el incentivo para venir está abierto cuando tú le dices, mira, si ingresas irregularmente, va a haber una falta? Y una sola cosa, Cristian, sobre el tema del supuesto efecto de llamada que se produjo. Siempre se habla de que el establecimiento de la visa de responsabilidad democrática para los venezolanos durante el gobierno de Sebastián Piñera produjo un efecto de llamado y hay... Ahora, ¿qué es lo que había antes de eso? ¿Cómo estaban entrando los venezolanos y los haitianos? Entraban sin visa. Entraban simplemente con una visa de turismo. La visa de responsabilidad democrática lo que hizo fue legalmente establecer que si una persona ingresaba al territorio con visa de turista, a los 90 días tenía que ser repatriada. Funcionó con los venezolanos mientras existía relaciones diplomáticas normales con embajadas y consulados, pero se termina cuando Maduro retira, después de las elecciones, que todos sabemos lo que pasó, ¿no es cierto?, retira sus embajadas acá y quedamos sin la posibilidad de hacer eso. Pero, repito, la visa de responsabilidad democrática lo que buscaba era detener este flujo migratorio que engañaba el sistema ingresando como turista y que al día 90, que terminaba la posibilidad de quedarse como turista, se convertía en un migrante ilegal que iniciaba un proceso de regularización, dado la débil estructura jurídica con que contaba el país y con que sigue contando a mi juicio. Ahora bien, cuando se produce esta oleada de migrantes, claro, uno puede decir que los migrantes lo que buscan es que en el país donde quieren estar o quieren ir, van a encontrar una mejor situación económica que les permita, ¿cierto?, tener una mejor calidad de vida y obtener ciertos insumos, enseres, etcétera, que no los tienen en su país, por ese motivo. Netamente por un tema netamente económico. Entonces, cuando comienza esta irrupción, me imagino yo que la mayoría de la gente viene con ese pensamiento, ese ideal. Ahora, hay un número no menor, ¿cierto?, de personas que también van a esos lugares, o Chile, o Argentina, u otro país, donde ven que
su oficio, entre comillas, que es ser delincuente, que es robar, también puede traer réditos, por ejemplo, como en Chile, porque también hay un tema económico bullante, o no tan bullante, pero sí hay eh, lugares donde pueden ejercer también la delincuencia que les permite también sostener la misma calidad de vida que tienen en su país de origen o mejorarla. Son dos visiones totalmente distintas, contrapuestas, evidentemente. Por otro lado, está el tema de Chile como país, porque si esto nosotros hacemos un parangón con el tema de las cifras de fecundidad, uno puede decir, bueno, ¿cuándo comienza a bajar la fecundidad en Chile? Yo creo que comienza a bajar a comienzos del 2000, 2010 aproximadamente, y donde hay ya voces de alerta. Y yo no sé si las autoridades consciente o inconscientemente dejaron pasar esto porque sabían de que por lo menos las profesionales chilenas estaban retrasando su maternidad, por ese motivo. Entonces, yo no sé si eso también está dentro de la posibilidad del debate de decir, mira, ¿sabe qué? Esto fue hecho profeso, porque se sabía de que las familias chilenas, especialmente de profesionales jóvenes, estaban reduciendo el número de hijos, no tenían hijos o no van a tener hijos, y eso en términos económicos es una bomba, porque en el fondo, ¿a quién echas mano para producir el país, Ricardo? Mira, Chile estaba enfrentando, y lo enfrenta hasta el día de hoy, problema que es propio de los países desarrollados. Chile era un país en vías de desarrollo. Hoy día, con las cifras de crecimiento que estamos teniendo, nos alejamos obviamente de la posibilidad del desarrollo. Y dentro de los problemas que empiezan a tener los países que están en esta vía es, por ejemplo, que algunos oficios dejan de ser de interés para las personas que viven en ese país y dejan un espacio abierto para la migración. Yo dificulto que pongamos que un caso extremo, que termina el régimen de Maduro y se produce un rápido retorno de venezolanos a su país. Muchos de los oficios que están haciendo probablemente van a quedar derechamente desocupados. Entonces, lo primero es esta migración que viene a ocupar determinados espacios laborales que no ocuparon otros, una exclusividad de Chile. Yo creo que, o sea, no. Hubo políticas por parte del país para desincentivar la maternidad. Yo creo que sí, finalmente. Y tiene que ver con que los derechos de la mujer, en los cuales estamos todos de acuerdo, y bueno, habemos dos hombres aquí, no somos los más adecuados como para hablar del tema, pero en términos generales, la concepción que existe o el paradigma que se ha impuesto respecto de cuáles son los derechos de las mujeres traen consigo muy probablemente un desincentivo a la maternidad, porque se colocan otros elementos como más relevantes, entre ellos el desarrollo profesional, que retrasa la maternidad, como dices tú. Entonces, ¿estuvieron vinculadas las dos cosas? No lo creo. O sea, decir aquello pudiéramos ser tildados de teoría de la conspiración, se generó un espacio para que el país sea un activo receptor de migrantes. Lo que sí es real es lo que te decía al principio: los países desarrollados buscaron Ricardo, generar condiciones para la recepción de migrantes por otros países que no fueran ellos que estaban con un problema al respecto. bueno, pero si uno toma en consideración o como un eventual ejemplo lo que pasa en Europa, bueno, países que están desbordados, por ejemplo, Italia, por ejemplo, poniendo más leyes durísimas en contra de la migración ilegal, lo mismo que pasa en España, para qué decir Francia, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, ¿cómo se ordena esto? Quizás se hubiese ordenado mejor conversando y siendo más sincero en el sentido, mira, tenemos este problema con la tasa de crecimiento de hijos, de natalidad en nuestro país.
estamos teniendo problemas en ciertos sectores productivos donde se requiere profesionales. ¿Por qué no abrimos las fronteras, ¿cierto?, a cierto tipo de profesionales con estas características? Y ahí ordenar el tema. Pero aquí entró, o está entrando, o no sé si todavía sigue entrando estas 300, 400 personas por Colchane todos los días, que como fue en su momento, Pedro, Juan y Diego. O sea, no hubo distinción. Entonces, aquí, en el fondo, falta un ordenamiento del Estado de Chile. O sea, ¿en qué sectores yo no voy a tener mano de obra y yo necesito mano de obra para seguir produciendo y seguir creciendo? Porque si no crece, o sea, ¿cómo va a alimentar a esa población finalmente? O sea, claro, pero para atraer la migración que se llama migración de calidad, que son los profesionales y a la que Chile accedió, recuerda que tras la crisis del 2008, por ejemplo, entró una gran cantidad de doctores en distintas especialidades españoles. La Universidad Autónoma, por ejemplo, contrató una gran cantidad de doctores y armó su área de investigación en base a ello. Chile era un país interesante por su ingreso per cápita y atraía profesionales. La primera oleada de venezolanos estaba compuesta en el grueso por profesionales y de otros países ha ocurrido lo mismo. En las medidas de que el país deja de ser el más interesante de la región, claro, va perdiendo la capacidad de captar eso. Entonces, hoy día, ¿cuál es la problemática en concreto que se está generando respecto de este 1,6 millón de extranjeros? Punto uno, que la gran mayoría sí aporta al país. Trabaja regularmente, tiene un oficio, tiene sus hijos acá. Pero el problema está por el lado del ingreso irregular. Y el ingreso irregular es el que está vinculado a la criminalidad o a esta migración que no aporta al país, sino que le demanda una gran cantidad de gasto. ¿Qué es lo que pasó en el norte? En el norte pasó que hace muchos años, y es del todo razonable, Chile suscribió un acuerdo que era el del desminado. Toda la frontera norte estaba con minas antipersonales de la época de los conflictos con Perú y Bolivia, a fines de la década del 70, y esto y eso era un disuasivo muy grande para el tránsito ilegal de personas. Cuando Chile retira todas las minas en el marco de estos tratados internacionales, del convenio en contra de las minas antipersonales, Chile debería haber tenido con qué iba a disuadir este paso. Y no lo hizo. Hubo un plan Frontera Norte al respecto, y si tú revisas la prensa de la época, y volvemos al punto, tuvo muchísimos detractores también, porque buscaba, entre otras cosas, incluir a las Fuerzas Armadas en el control de frontera, lo que finalmente no se materializó. Entonces, lo que tú dices es muy certero en el sentido de que el país necesita ponerse de acuerdo primero en cosas básicas. Sí. El ingreso irregular debe ser un delito, no una falta. La frontera norte necesita un resguardo distinto al que tiene, porque ese es el origen del problema que tenemos que enfrentar respecto de la migración desordenada que está llegando y que no involucra a la totalidad de los migrantes. Ahora, Ricardo, para el cierre, tocaste un tema que es bastante sensible y también va a ser parte del debate político de los candidatos a la presidencia. El senador Bianchi está recolectando firmas, esto lo leí en marzo de este año, y una de sus propuestas es volver a minar el norte del país. La candidata Evelyn Matei también deslizó lo mismo. Y si uno revisa las encuestas y las respuestas de la gente sobre qué medidas tomar para terminar con la migración, prácticamente todos apuntan, por ejemplo, a un Bukele, todos apuntan, por ejemplo, a las medidas más drásticas. Y este tema del minado o de volver a reminar la frontera norte está dentro de ese planteamiento. Yo no sé cómo esto se puede tomar nuevamente, porque Chile firmó un convenio internacional, etcétera, etcétera, pero en definitiva
está ya dentro. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo yo voy a disuadir a la gente que está en Sudamérica para que no venga a nuestro país? Bueno, vino a la frontera. O sea, internacionalmente esto es un golpe durísimo para Chile, pero de alguna forma la gente dice que respaldaría esa situación, Ricardo. Hay otras alternativas o sea, hay sensores infrarrojos, hay la dinámica de los drones. Fíjate que por ahí, por el 2010, cuando estaba en elaboración el Plan Frontera Norte, viajó una delegación del Ministerio del Interior de la época a Estados Unidos a ver el control de frontera con México. Había una serie de tecnología en esa época, imagínate cómo debe estar ahora, que se estaba aplicando en una frontera que es probablemente más compleja porque ahí necesitabas un túnel para pasar de un lado a otro. Esto son campos mucho más despejados que los que tienen los Estados Unidos y México. Yo no creo que sea necesario volver a minar. Puse el ejemplo de las minas porque las minas eran un disuasivo, se sacó ese disuasivo y no se dejó nada. Pero hay alternativas tecnológicas que permiten hoy día enfrentar el tema, Pero que nos está Ricardo, atacando por dos flancos, nos ataca por el flanco del ingreso a las personas y también por el tráfico de droga y de otras especies. y también tráfico de personas. Hoy de Ahora, tráfico. o sea, hay elementos tecnológicos, claramente, pero no, por ejemplo, el que mostró en su momento la ahora candidata presidencial Toa, que era un parlante con un micrófono, no venga a Chile, lo estamos, o sea, No, tampoco lo que no pasa tiene es que ningún tipo de Es que, es efecto. que- es que lo que es importante, Cristian, es que los sectores políticos tienen que mostrar en realidad cuáles son sus cartas. A todos les gusta decir, mira, lo que pasa es que este hizo esto, esto no hizo esto, o la izquierda esto, la derecha. Ya, vamos a los hechos. Había un acuerdo que era el Acuerdo por la Migración Ordenada y Regular, que era bastante garantista y que consagraba la migración como un derecho, que era el Acuerdo de Marrakech. Este quedó avanzado, Chile trabajó en su redacción y el gobierno de Piñera no lo firmó. El gobierno de Gabriel Boric sí lo firmó. Ahí hay una definición respecto de qué es lo que tú le dices como país al mundo. Y esto está refrendado también por el Congreso. Te fija alineamiento, formas de comportamiento. El acuerdo de Marrakech se aprobó el 2022. Entonces, hay un discurso respecto de, uno dice, no, lo que pasa es que Bachelet hizo esto, o Piñera llamó a los venezolanos. Yo traté de explicar rápidamente lo que en realidad significaba la visa de Sí, responsabilidad democrática respecto del ingreso irregular con turismo, pero lo cierto es que hay maneras más sencillas de enfrentar este tema. Por ejemplo, preguntar, ¿estamos disponibles como país para hacerle un cambio a la ley de extranjería y que aquel que ingrese regularmente sea un delito que permita su encarcelamiento y su posterior expulsión? Eso hoy día, esas herramientas legales no existen y parecen ser bastante sencillas. Y lo otro es... eficiente. Lo mismo, disculpa, bajo esa misma línea que has planteado, Uh-huh. también está esta de que algún extranjero que esté de manera irregular y que cometa un delito y que sea sorprendido en flagrancia, puede ser expulsado inmediatamente y no pasar por todo este proceso judicial para determinar si es culpable o no. O sea, lícitamente, si a usted lo pillan, ¿cierto? En un delito flagrante y está, ¿cierto? El informe policial, bueno, lícitamente la justicia dirá, ¿sabe qué? Usted tiene 24 horas o en 24 horas usted tiene que salir del país o nosotros mismos nos vamos a encargar de sacarlo. Es decir, hay fórmulas mucho más sencillas, pero el nudo que tenemos hoy en día es que no hay acuerdo en la clase política para el cierre, Ricardo. Así es. Ahora, a mí me gustaría sí dejar claro una cosa, Cristian. Yo creo que existe evidencia respecto del vínculo de determinados extranjeros con el crimen organizado, pero a muchos de nosotros los chilenos nos gusta mirar solo para allá y hoy día tenemos en Santiago tomado por un narcofuneral con escolta, parecía un dignatario extranjero paseándose por las autopistas con escolta policial. Ese narcotraficante es chileno
no es extranjero. Y la gente que venía y que venía siguiendo el tema es chileno. Entonces, tenemos que enfrentar el tema de los extranjeros que delinquen o que ingresan irregularmente al país, sí, pero no podemos dejar de mirar que tenemos un problema de delincuencia real y que son nuestros connacionales que también están cometiendo delitos y están cometiendo delitos graves. Este narcotraficante que está siendo enterrado estaba involucrado en delitos de secuestro y de Sí. otro tipo. Entonces, a esta hora que nos escucha mucho extranjero residente o hijo de extranjero residente, hay que estar totalmente claro que no todo el problema proviene de allá. Dicho eso, el tema de la migración desordenada es, por supuesto, Cristian, un problema porque demanda un gasto del Estado, sobre todo respecto de aquellos carenciados que el país ya no está en condiciones de resolver, ni en materia de vivienda, ni en materia de salud, etcétera. Sí, yo diría para el cierre, Ricardo, que a propósito del tema narco y de este fuera narco, claramente que el otro gran problema que tiene el país es el narcotráfico, que está en toda la región del país, en prácticamente todas las comunas de nuestro país está el narcotráfico y la disputa territorial por el negocio está escalando a tal punto que da lo mismo quien esté involucrado, si es menor de edad, mujer, niño, anciano, y el tema de las armas, ligado también al narcotráfico. Migración ilegal, ligado al narco, y donde también se disputa ese negocio ilegal, narcos extranjeros, delincuentes extranjeros, narcos chilenos, delincuentes nacionales. Ese es un punto también que hay que subsanar. Ricardo Alt, periodista, también 70 político, conversando esta tarde con Agenda Abierta. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Gracias por la invitación, Cristian. Que esté muy Chao, bien. chao.